Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vamos a orar en esta hora. Amado Dios, gracias por esta hora, por tu presencia, por permitirnos estar en este lugar, en esta mañana, hablando a nuestro corazón, Señor. Queremos que en este culto misionero tú puedas seguir tratando con cada uno de tus hijos que tú has llamado, Señor, para tu obra, Señor. Y para todos nosotros, Señor, también, que tú nos das la gran comisión de ser de bendición a aquellos que no te conocen, Señor. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Haz con nosotros conforme a tu voluntad, Señor, y que tu presencia esté en medio de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares en esta hora. Quiero compartir la palabra del Señor en esta hora bajo el tema las bendiciones de la iglesia misionera. ¿A cuántos les gustan las bendiciones? Yo creo que a todo mundo nos gustan las bendiciones. Amén. Y las bendiciones obviamente son consecuencia de algún acto, de algo que nosotros hacemos. Son consecuencias. Amén. Así que todas bendiciones son consecuencias de actitudes, de decisiones. Amén. Incluso de disposiciones, iniciativas que uno puede tener. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo es una iglesia ya de por sí bendecida, con la salvación, con la misericordia de Dios, el perdón de pecados, con el hecho de que nosotros estuvimos en una etapa en tinieblas y dice la Biblia que Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Por lo tanto, somos ya una iglesia bendecida. Pero sin embargo, hay bendiciones que recaen sobre una iglesia que no está simplemente encerrado en cuatro paredes. Una iglesia que mira más allá. Una iglesia que tiene compasión de los perdidos. Una iglesia, hermanos, que se une y obedece la gran comisión que el Señor dejó a su pueblo. Amén. Cuando nosotros vemos aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos está dando claramente las últimas instrucciones del Señor. Las instrucciones que el Señor Jesús está dejando a sus discípulos para que ellos puedan testificar a todas las personas de la tierra, para que ellos puedan ser de bendición. Recuerden que hay una promesa dada a Abraham. Si nosotros vemos en el libro de Génesis, a partir del capítulo 12, Dios llama a Abraham y le da una palabra a Abraham y le dice: te bendeciré para que seas bendición. Te voy a bendecir para que seas bendición. O sea, Dios te ha bendecido a través de la salvación, del perdón de pecados, y vas a saber y vas a entender que tu vida no es la misma. Entonces, esa bendición que nosotros hemos recibido, debemos transmitirlo a otros. Aquellas personas, en primer lugar, pues cercanas que tenemos, que es nuestra familia. De este modo, hermanos, cumplir lo que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros. Amén. Gracias, hermano. Entonces, nosotros tenemos que tener, hermanos, eso en nuestra mente. Ahora, la Biblia también nos muestra aquí en esta última instrucción como una orden también de poder llevar el evangelio de manera geográfica. O sea, en primer lugar a Jerusalén, luego en Samaria, amén, Judea y los confines de la tierra. En una área geográfica progresiva, que también esto habla de los círculos más cercanos que nosotros tenemos hasta el más distante, que nosotros podamos afectar positivamente con las bendiciones que hemos recibido. El evangelio de Dios significa buena noticia, y la buena noticia llegó a nosotros. Y obviamente la buena noticia viene después de una mala, siempre. Amén. En el sentido de que, por ejemplo, usted está afectado por alguna situación, hay una dolencia y usted va al médico y sabes, tiene algún problema ya. Y el médico te puede dar la buena noticia. Mira, es un problema sencillo, no pasa nada. Es algo muy puntual, ¿verdad? Esa es la buena noticia.
A mí me dieron hace tiempo una buena noticia, porque primero me dieron una mala que tenía un problema y que me puse amarillo y me dijeron que tenía hepatitis de la mala, de la contagiosa. Yo buscaba en internet información y sentía que me iba a morir rápidamente. Amén. Pero luego cuando fui a Jaén, un especialista vio mi examen y me dio la buena noticia y me dijo, esto no es así. Han leído mal ese diagnóstico. Tú no tienes eso. Lo que sucede, hay otro problema. Vamos a mandarte una ecografía y vamos a ver cuál es el problema. Y el problema era que tenía una piedra, amén, allí en la vesícula, unas cuantas hermosas, amén, piedras en la vesícula. Y al final, hermanos, pudieron solucionarme eso. Pero esa era la buena noticia. La buena noticia era que no iba a morir, a no ser que el Señor me lleva antes. La buena noticia era de que ese problema tenía su gravedad, pero no era tanto como me lo habían dicho. Entonces, la mala noticia es que la Biblia dice, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y no tenemos esperanza o no teníamos esperanza. Pero la buena noticia es que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces allí actúa la buena noticia y esa buena noticia es bendición. Lo hemos recibido y tenemos que transmitirlo a otros. Ese mensaje, esa buena noticia que viene de parte del Señor. Amén. Entonces la comisión es llevar el evangelio sin límite a todos los rincones de la tierra, a cada lugar. Y si de aquí a mucho tiempo el Señor no ha venido todavía, amén, y la gente va a poblar a Marte y Dios nos permite llevar el evangelio por allí, lo llevaremos. Pero creo que el Señor viene antes, hermano. Amén, pero cuando hay mucho empeño de poblar algunos planetas por ahí. En general es que donde realmente haya necesidad de la palabra, el mensaje va a llegar. Va a llegar, no importa si fue lo último de la tierra, ahí en un rincón, allí donde solamente hay 3 personas en un rincón del planeta, el evangelio tiene que llegar. Porque esto es una señal del cumplimiento también para la pronta venida del Señor Jesucristo. El evangelio, dice, será predicado hasta el fin del mundo, hasta los rincones del mundo. Entonces vendrá el fin, amén, el fin de todo. Sabemos que estamos en tiempos finales y la iglesia debe entender de que vivimos en tiempos finales, por lo tanto la iglesia debe prestar más atención a la obra misionera. En ese sentido, la iglesia tiene que tener un enfoque misionero. ¿Y qué es el enfoque misionero? Hablamos de misiones para los nuevos. Las misiones es llevar el evangelio a personas que no conocen de Jesús y hablarles acerca de Jesús. Entonces, la iglesia tiene que tener un enfoque misionero, porque todo creyente en Cristo debe ser un misionero. A pesar de que hay personas que tienen un trabajo específico en las misiones, pero todos nosotros somos llamados a hacer la obra misionera. Amén. Amén. En el libro de Mateo 28, 19 y 20, este versículo que nos invita a la obra misionera, dice este mensaje, 28, 19 y 20, dice: id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lo que quiere decir este texto es que cada uno de los creyentes nos convirtamos en misioneros. O sea, Jesús directamente no está hablando a un sector en particular, a un grupo en particular, está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos hay en esta mañana? Discípulos de Jesús. Todo aquel que dice a Jesús, yo te voy a seguir, es un discípulo. Si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, se convierte en un discípulo de Jesús. Jesús llamaba, amén, a las multitudes, se acercaban y se convertían en discípulos de Él. Por lo tanto, todo discípulo debe ser una persona que debe, hermanos, llevar el mensaje. Se debe convertirse en el mensajero de Dios para llevar el evangelio a toda persona. Amén. Jesucristo es ese fundamento, es el fundador de todo, es el protector de la iglesia. Amén. Y Él tiene toda la autoridad para establecer las cosas como Él tenía que hacerlo. Él dijo, yo les doy autoridad a ustedes. Ustedes van a ser los que sigan llevando el mensaje de salvación. Y Él lo estableció así.
Amén. Y Él nos dio esa autoridad y nos dio esa orden a nosotros. Ese id es una palabra imperativa, es de orden. Id, no dice si quieren, vayan. Es como una responsabilidad. Amén. Y es algo, una orden de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces tenemos que tener esa mentalidad y ese enfoque misionero, porque somos embajadores de Cristo en esta tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo pensar en la salvación de las personas. No puedo estar tan tranquilo viviendo mi día a día. Amén. Hay un libro que escribe John Piper. Él dice, amén, el título se llama No desperdicies tu vida. Amén. Y justamente ahí habla de una persona que aparentemente tiene lo que muchas personas desearían. Amén. Jubilarse o tener una buena pensión, una paga y estar tranquilo, disfrutar, ir a pescar por allí, vivir en una cabaña, yo qué sé, como que vivir tan tranquilamente. Sin embargo, el reino de Dios no es de ese modo. Eso no quiere decir que usted pueda tener esa paz, esa misericordia, esa gracia de Dios. Amén, esa paz y puedas vivir una vida abundante en Cristo, sino significa que usted y yo estamos comprometidos con las cosas del Señor. No podemos quitar de nuestra vida, amén, a Dios, sino más bien Dios es el centro de todas las cosas que hacemos. En pocas palabras, si nosotros no tenemos un enfoque misionero, no anhelamos la salvación de las almas, no buscamos de Dios, estamos desperdiciando nuestra vida. Porque nosotros hemos sido llamados para hacer bendición a otras personas. Amén. Te bendeciré para que seas de bendición. Dígale al hermano que está al lado, ha sido llamado para ser de bendición. Y entonces, si primeramente tenemos que tener ese enfoque misionero, segundo, tenemos que prepararnos para poder realizar esa labor. Tenemos que prepararnos. Es por eso que usted viene aquí a la iglesia. La iglesia es el lugar donde usted recibe la palabra de Dios, donde usted recibe el mensaje de Dios y va creciendo en el Señor. Va aprendiendo las cosas de Dios, la palabra de Dios. Usted trae su Biblia para conocer la voluntad de Dios, el mensaje de Dios. Y de este modo, usted cada día, amén, va creciendo en el Señor, en el conocimiento de Dios. Amén. Venimos aquí a estudiar la palabra de Dios, a aprender la palabra de Dios, a ser alimentados por la palabra de Dios. Amén. De este modo, nosotros nos vamos fortaleciendo en una comunión cercana al Señor y comunión también con los hermanos. Y todos nos capacitamos en ese sentido para ser de bendición a otros. Eso debe ser nuestro objetivo, ser de bendición a otros. Amén. Y no solamente en la iglesia, en la vida secular. En la vida secular usted está llamado a ser de bendición para otros. Ese es un sentido, es un propósito de vida. Es más, fuimos creados para tener comunión unos con otros. Por eso yo le digo que cuando usted se mira al ombligo, amén, se da cuenta de que usted ha estado conectado alguna vez dependiendo de alguien. Amén. Porque usted estaba en el vientre de su madre, pero estaba conectado a su mamá. Existe porque su mamá, amén, amén, le llevó en su vientre. Ahí se recibió alimentación, estuvo conectado. Hay algunos que todavía no han cortado el cordón umbilical. Amén, amén. Entonces, cuando nacieron, pues se corta ese cordón umbilical y entonces ya es independiente, pero te queda la cicatriz para decir, mira, tú no has venido por sí mismo, tú no estás solo aquí, estuviste conectado a alguien, tú necesitas tener esa comunión. Tus padres, tu madre en este caso, te llevó en el vientre en su vientre y ahora estás aquí para ser de bendición a ellos y también las personas que se presenten en el camino, mucho más cuando eres creyente. Y a veces eso no lo entienden los jóvenes. A veces cuando está la etapa de la juventud, la etapa de la rebeldía, a veces hasta los padres como que le estorban, ¿verdad? Y es terrible. Luego cuando los padres se mueren, ahí sí recién dicen, ay, yo hubiera tenido, si tuviera una semanita más a mis padres, si tuviera un ratito más a mis padres, ay, yo le compraría con mi sueldo, le mandaría allí que visite tal sitio, que de este modo, de lo otro. No espere estas cosas.
No espere que cuando su madre y tu padre fallezca pueda usted llevarle una corona de flores y pueda decirle, de tus hijos que te aman. O sea, no está mal eso, pero no espere el último momento. Porque el hecho de que lo tengas también es una bendición. Hay muchos que no lo tienen. No son perfectos, pero sin embargo, hermanos, Dios te ha puesto esos padres. Dios te ha regalado esos padres para que vivas agradecido a ellos. Agradecidos que estuvieron allí, esforzándose. Y usted sabe, hermano, solamente las mamás saben que tienen que arriesgar mucho una mamá para tener un hijo. Arriesgan su figura, amén, arriesgan su cuerpo, hasta que hay personas que después de tener un hijo quedan completamente cambiados. Amén. Porque tener un hijo cambia a la persona. Arriesgan. Yo he visto madres que se le han caído los dientes, le han salido muchas cosas. ¿Amén? Pelo, manchas. Amén. Y tantas cosas, ¿verdad? Amén. Falta de hierro por ahí. Como una madre vi por ahí buscando tierra. Y digo yo, ¿qué haces? No sé, ganas de comer tierra. Digo, ¿qué antojos? ¿Qué antojos más terribles? Porque creo que falta de hierro sería. En ciudades más pobres pues faltaba esa economía, ese dinero. Pues querían solventar ese asunto. Así que, hermano, cada situación usted tiene que valorar. Nosotros hemos sido para tener comunión. Hemos sido creados para tener comunión. Y los jóvenes un día serán padres y un día serán madres. Yo creo que la mayoría, o casi todos. Hay un consejo lindo del apóstol Pablo. Dice, yo le digo a los solteros que se queden solos. Y se ríe porque no quieren hacerle caso. El apóstol Pablo dice, yo quiero que los solteros se queden solos y las viudas también se queden solos, ¿verdad? Pero si no tienen don de continencia, mejor se casan, dice, ¿verdad? Pero es un consejo de Pablo. Yo no le hice caso. Amén. Pero él dijo así, yo creo que la mayoría, ¿no? Va a tener una familia. Y en ese sentido, hermanos, va a vivir la misma experiencia de los padres. Y quizás experiencias fuertes. Y ahí es cuando la cabeza va a volver a recordar. Ah, así actuaba yo, así vivía yo, así quizás. Entonces nosotros tenemos que valorar cada momento. Y como creyentes estamos llamados a tener un sentido, hermanos, de comunidad. De ser de bendición a otros, a los más cercanos y a los más lejanos. Somos llamados por eso iglesia, que es lugar de reunión. También llamados hacia afuera. Iglesia es un pueblo, no es una persona, es un pueblo comprado con la sangre de Jesucristo. Amén. Y por eso nos preparamos, buscamos cada día de conocer a Dios, somos formados por la palabra y Él mismo va formando aquí en la iglesia a hombres y preparándoles para edificación de otros. En el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En pocas palabras, son capacitados para la obra misionera, para la edificación de otros. Dios le da talentos a los que estamos aquí. Dios le ha dado talentos. De diferente manera, son útiles y Dios le ha dado talentos. Incluso va a desarrollar talentos a partir del talento que Dios le ha dado. Dios va a permitir que se desarrollen otros talentos. ¿Pero para qué es? ¿Para su gloria? No. Es para la gloria de Dios y para la edificación de otras personas. Y Dios prepara ahí algunas personas. Cuando habla, por ejemplo, aquí de lo que son apóstoles, amén. Y eso es malentendido. En este tiempo como que la gente quiere ser apóstol. Y yo los llamo apóstol de oficina. Si supiera lo que significa el apostolado. Hay muchos que piensan, no, yo que soy apóstol. A ver, atrévase a ser como el apóstol Pablo.
apedreado, rechazado, hermanos, lo golpearon, lo metieron en la cárcel y todo. Si le presentan ese currículum a los apóstoles de hoy, seguro que no quieren ser nada de eso. Quieren el título. Por eso usted tiene que tener cuidado con estas cosas. El día jueves hablamos de los peligros, y esto es uno de los peligros también que veremos el próximo jueves. Ese es otro de los peligros. ¿A quién escucha? ¿A quién oye? A un pseudoapóstol por ahí que puede aparecer por YouTube. Amén. Usted tiene que tener cuidado de estas cosas, porque hay personas que quieren ese título como de grandeza. Yo quiero ser el máximo aquí. Pero sin embargo, la palabra apóstol simplemente significa alguien enviado. Alguien enviado a un lugar. O sea, es un misionero. Y un misionero es alguien, amén, que va a padecer muchas situaciones. Y también algo que le va a caracterizar a este hombre es la renuncia. Renuncia a veces a su nación, a su familia, renuncia a muchas cosas, renuncia. Incluso su propia vida han entregado muchas personas. Pero Dios llama a aquellos para poder levantar, para poder, hermanos, llegar a lugares y establecer iglesias, establecer campos donde, amén, en la obra misionera, y van a levantar esos campos para servir al Señor. La Biblia dice otros profetas, evangelistas, cada quien con su talento. Y hay personas que tienen una facilidad para llegar a las personas con el mensaje de Dios. Amén. Tienen un don de parte de Dios. Por eso dice que hay evangelistas. Hay otros que enseñan muy bien la palabra, pero como evangelistas, nada. Pero son tremendos maestros de la palabra. Amén. Pero hay otros, amén, quizás no son los maestros, pero Dios le ha dado una gracia especial para llegar a las almas perdidas. Entonces uno los trae, el otro los instruye. Y al final todo es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y Dios bendiga a aquellos que tienen facilidad. Hay personas que tienen una facilidad tremenda. Hay otros que intentan tener y hay otros que la tienen. Que son pocas palabras. Y a veces llegan ahí a las personas. Amén. Y que Dios bendiga. Si Dios te ha dado ese talento, esa capacidad, gloria a Dios. Ejercítalo para el Señor. Úsalo para el Señor. Y la Biblia dice pastores y maestros. El pastorado es como alguien que tiene que tener de todo un poco. Amén. Como decía una oportunidad un evangelista, yo agarro, yo predico aquí, como dice, dejo todo lo que el Señor nos da y si hay algún problema se arregle con el pastor que mañana yo me voy a mi casa. Amén. Porque el pastorado es aquel que está allí, apacienta, aquel que lleva. Y oremos para que cada día Dios pueda levantar estos hombres y mujeres que son enviados a la obra y que van a pasar muchas situaciones. Hay muchas personas que en el último año han abandonado el pastorado. Porque el pastorado es uno de los ministerios más criticados. Más criticados. Vienen críticas, tantas cosas vienen. Y a veces por culpa de unos cuantos que no eran pastores y que hicieron las cosas incorrectamente. Pero es un ministerio, amén, de críticas. Por eso cuando alguien es enviado, le digo, cuando yo envío, ¿no?, a los hermanos, ahora por ejemplo hermano Elías, a cualquiera que es enviado, yo le digo, hermano, busca al Señor, sirva al Señor, para hay una cosa, dentro del pack del ministerio viene la crítica, viene la murmuración, viene todo. Es como quien decir, tranquilo, si pasa eso, no estés diciendo, Señor, te estoy fallando en algo, no, parte, examínate primero. Pero vas a saber, es parte del pack. Porque Dios nos ayuda luego a tratar con todas las personas. Porque Dios se encarga de hacer la obra. Amén. Entonces, en ese sentido, vemos que Dios prepara a todas las personas para la edificación del tiempo, amén, de la iglesia de Cristo. Para edificación, perdón, los unos con los otros. Amén. Entonces tenemos que prepararnos y también tenemos que prepararnos para, hermanos, presentar la defensa de la palabra del Señor. O sea, yo tengo fe, yo creo, yo quiero extender el mensaje de Dios, pero hay personas que necesitan, hermanos, un claro mensaje de lo que nosotros vivimos y predicamos. Hay personas que dirán, ¿por qué voy a creer en Jesús?
¿Por qué voy a acercarme a la iglesia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué yo estoy mal aquí? ¿Y por qué yo necesito del Señor? Porque hay diferentes tipos de personas. Hay personas con problemas, con situaciones, y Jesús viene y le da esa paz. Pero hay personas intelectuales que quieren, hermanos, una respuesta concisa de realmente por qué necesitan a Jesús. ¿Por qué necesitan al Señor? Porque no simplemente se predica el evangelio y se dice, ven a Jesús y vas a tener bendiciones. Dirá, pues yo estoy bendecido. Tengo la economía ahí, me sobra. Ven a Jesús y vas a tener paz. Pues puede decir a su manera, yo tengo paz. Amén. Ven a Jesús y va a arreglar situaciones. Dirá, pues yo no estoy tan mal. ¿Verdad? Pero el evangelio va más allá. No afecta solamente lo temporal, sino lo eterno. No simplemente es que tengas paz. No, más bien la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Como seres humanos, como personas, vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos hemos tenido aflicciones? Hemos tenido muchas aflicciones, situaciones, porque la vida es esa. La vida tiene problemas, decía un cantante peruano que amaba mucho al Señor. Amén. La vida tiene problemas y problemas tiene la vida. Decía, y cualquiera que no las tenga no sabe lo que es la vida. Amén. Y es así. No sabemos lo que es la vida si nosotros no atravesamos situaciones adversas. Por lo tanto, a estas personas que aparentemente tienen supuesta paz, supuesta tranquilidad y supuesta prosperidad, porque dice la Biblia, el Salmo de Asaf, incluso Asaf dice, yo vi a las personas que no conocen a Dios y eran prosperados y eran bendecidos y estaban robustos, hermosos, no carecían de nada, pero cuando yo entré a la casa de Dios, entonces entendí el fin de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que yo obtengo en el Señor no son como lo que ellos tienen, es mucho más, porque afecta más ahí dentro. No solamente afecta en esta vida, sino en la venidera. Lo que quiero decir es que toda la Escritura nos muestra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos a morir, ricos, pobres, grandes, pequeños, de cualquier raza, todos vamos a morir y todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Y por lo tanto ese momento es decisivo. Podrás tener todas las cosas en este mundo, pero ¿estás preparado para presentarte al Señor? ¿Estás preparado? La Biblia dice que a pesar de que puedas tener una aparente paz, hay pecados en el cual Dios quiere perdonar y lavar tu vida. Porque hay personas que lo presentan de manera normal y natural, las cosas pecaminosas lo ven como muy normal. Pero cuando Jesús se revela a su vida, se dan cuenta de que son necesitados del Señor. Por eso Dios necesita, amén, cada día que su pueblo se instruya, como dice la palabra del Señor, amén. La palabra del Señor con respecto a tener, hermanos, la fe en Cristo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 14 y 15 dice, más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La iglesia, cuando se prepara para la obra misionera, no simplemente se conforma con saber que Cristo viene pronto, que yo soy salvo y ya está, sino también se prepara para presentar el evangelio ante otros que requieren una explicación clara, porque la fe y la razón no son enemigas. Por eso hay comentarios de personas que dicen el evangelio es para gente, amén, analfabeta, gente que no sabe, gente se le han olvidado a ellos. Se le han olvidado de que los que iniciaron las primeras universidades, los inventos más grandes del mundo, fueron cristianos que amaban al Señor. Se le han olvidado. Incluso hay universidades donde hay versículos en la entrada y quieren borrarlo. Pero no, hermano.
no lo van a poder lograr porque todavía hay una generación, y este año tenemos, es un lema lindo, hay una generación hoy por hoy que se está levantando para ocupar puestos importantes y decir todavía al mundo que los cristianos no somos gente del vulgo, somos gente, hermanos, capacitadas, preparadas, gente que servimos al Señor no por desconocimiento, sino por conocimiento. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad está en Cristo, en Él. La iglesia ha sido, amén, el grupo que más ha alfabetizado en el mundo. Hace muchos años yo trabajé con un proyecto de alfabetización en mi país con la Biblia. Íbamos a lugares, personas que todavía no sabían leer. Entonces empezábamos a alfabetizar, hermanos, con la Biblia, enseñando palabra de Dios, amén, enseñando la escritura. Y las personas aprendían a leer. Y a nosotros no nos pagaba el gobierno ni nada, lo hacíamos por iniciativa propia. Y para nosotros era un aporte que una persona aprendiera a leer, que se gozaba. Hay personas mayores incluso que se les salían las lágrimas porque decían, uy, he podido leer. ¿Sabes qué, hermano? Usted con naturalidad, nosotros vamos con naturalidad, leemos una frase, pero las personas que nunca han leído, para ellos es chino. Así como usted ve, hermanos, en algún producto cuando compra y las instrucciones lo ven chino y se enfada y dice, ¿por qué no pondrán en español? ¿Verdad? Y lo mismo, las personas que nunca han leído lo ven así. Y esas personas, hermano, con su corazoncito, escribían así apenas su A, así medio dobladita, así, pero se sentían que habían hecho el mayor logro. La iglesia está para bendecir a otros, porque a través de esa alfabetización nosotros hacemos la obra misionera. Llegábamos a las personas. Las personas se acercaban, incluso algunos ni siquiera querían saber del evangelio, que se acercaban para aprender simplemente a escribir y a leer. Y en medio de todo eso Dios se revelaba. Y aprendían a leer y también aprendían a conocer a Cristo. Y al final, hermanos, aprendían y muchas veces leían más que muchos hermanos que habían aprendido, sabían leer de por sí. Como para ellos era algo nuevo, una victoria tremenda. Llegar a su casa y decir, mira, he aprendido esto. Estamos llamados a eso, amén, a emplear las herramientas necesarias para que las almas se salven. Por eso, ante cualquiera que demande una defensa de la palabra, nosotros estamos allí. Porque sabemos que el evangelio de Cristo siempre va a estar respaldando a su pueblo. Y no tenga temor, no tenga temor. Aunque se levanten personas. Cuando mi esposa hizo su tesis doctoral, su dedicación también fue a Dios, mi Señor. Esa dedicación, no se asombre, dedícale al Señor, agradécele al Señor. Y por allí hubo alguien que no le gustó eso. Amén. Y hasta se levantó en contra, pero Dios le dio victoria. ¿Y por qué les molesta que nosotros creemos en Dios? Que creamos en Jesucristo. Hay personas que le incomodan esto. Pero sin embargo nosotros somos un pueblo que sabemos y creemos en Dios no solamente por creer, porque si no hemos visto lo que significa creer en Jesús y hemos visto cómo Dios está obrando en nuestros corazones. Por lo tanto, hermano, estamos llamados a prepararnos, a capacitarnos para ser de bendición y expandir y llevar el mensaje de salvación en la obra misionera. Amén. Por lo tanto, el evangelio también, el propósito de la iglesia es expandir, amén, el evangelio por todas las personas, a todo el mundo, a todas las personas. Amén. La primera iglesia que se formó es la iglesia en Jerusalén. La iglesia que se fundó después de que el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo vino y las personas fueron alcanzadas. Amén. En ese momento, en el libro de Hechos capítulo 2 versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. O sea, en la primera predicación, el primer mensaje que predicó el apóstol Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron? 3,000 personas. Y no son poquitas personas. 3,000 personas se acercaron al Señor. Amén. Y allí comenzó la primera iglesia. La primera iglesia. Y esa iglesia tenía que ser con un enfoque misionero. Ya el Señor le dijo, y seréis testigos
Pero sin embargo, parece que se olvidó la gran comisión y empezaron a acomodarse en su propio entorno allí en Jerusalén. Y el Señor tuvo que permitir una situación difícil para que el pueblo empiece a salir fuera de esos límites. En el libro de Hechos, capítulo, capítulo 1, Hechos capítulo 8, versículo 1 y 4 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Amén. Dice el versículo 4 que Felipe también fue ese misionero, amén, a la iglesia de Samaria, al pueblo de Samaria. Entonces nosotros vemos aquí que Dios permitió una persecución, una situación adversa para que las personas puedan llevar el mensaje a muchos lugares. Y Dios hoy por hoy está moviendo estas aguas. Es más, en estos lugares ha habido mucha falta de personas, de creyentes para llevar y predicar el mensaje de salvación. Y Dios ha permitido, por ejemplo, situaciones adversas en Latinoamérica. Hoy muchos países de Latinoamérica están pasando una crisis de seguridad. Y esa crisis de seguridad está provocando que la gente emigre a otros lugares. Y no solamente, lamentablemente, hay gente también de mal vivir, pero hay muchos cristianos que se están moviendo, están saliendo de esos lugares. Líderes, pastores, hermanos, hombres, hermanos que aman a Dios, están saliendo de esos lugares y se están asentando en muchos países de Europa, en muchos lugares, y ellos están buscando una iglesia para congregarse con sus familias y están siendo de bendición a las personas que conocen. Y Dios permitió esa situación, sacudió la estabilidad de muchos países para poder moverlos a otros lugares para que sean de bendición. Y eso está sucediendo. Incluso hay personas que ni siquiera querían saber de Dios y llegan a estos lugares y Dios les alcanza. Yo conocí a una hermana que me dijo, en mi tierra yo le cerraba la puerta a los hermanos. Y me burlaba de ellos, decía. Iba en contra de ellos, pero yo llegué a esta nación y Dios me alcanzó. O sea, cómo Dios permite situaciones, ¿verdad? Adversas. Y hay personas que quizás Dios las ha alcanzado aquí. Y en su tierra todavía no saben que usted es cristiano. ¿Saben? Y algún día, si Dios permite, llega y va a decir, o se enteran de que usted es cristiano, va a decir, ese es terrible. Ese no es posible. Eso no puede ser. Pero Dios hace cambios poderosos. Dios tiene el poder para hacer maravillas. Dios ha transformado a las personas duras, rudas, en contra de Dios. Gente delincuente, criminales. Dios ha transformado con su poder. Es la palabra de Dios obrando de manera poderosa. Porque Él hace grandes maravillas cuando estamos dispuestos a ser de bendición. La iglesia está llamada a ser de bendición. Y no solo eso, sino también intelectuales, personas que vivieron adversidades, que tenían todo arreglado por allí y Dios lo desarregló para que conozca al Señor. Amén. Entonces, en ese sentido, hermanos, Dios mueve. Si la iglesia no tiene un foco misionero, Dios va a sacudir. Siempre va a sacudir para hacer algo. Por eso tenemos que seguir nosotros con ese objetivo. Ya hemos enviado a hermanos allí a Córdoba, hace poco a Almería, y esto no tiene que pararse. No solamente en enviar, si no se envía, pero que salga de muchos lugares, pues queremos que también Dios pueda tocar corazones, pero también hacer la labor misionera, porque todos no van a ser enviados. Hay algunos que van a ser de bendición en la misma iglesia local. Hay personas que van a ser como obreros itinerarios. Hay obreros itinerarios. Estos son aquellos que siempre están en las iglesias nacientes. Aquí respaldan uno, respaldan al otro, respaldan. Aunque llegan a casa siempre y están en casa, pero son de bendición. Son como misioneros de ida y vuelta.
Amén. Itinerarios se llaman. Están aquí, son de bendición. Y así que cuando inicia la iglesia, dice los inicios de la iglesia. Y le ven en todas las fotos de las iglesias allí. ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? En todos están aquí. Por Córdoba, allí, por Almería, allí, por Málaga, por allí. ¿Qué pasó con esta persona? Dice, no, porque tenía un anhelo misionero y en todos los lugares que había que ayudar, él estaba siempre. Él se disponía y la carga misionera está allí. Incluso algunos terminan siendo establecidos en un lugar, otros siguen en la misma iglesia local con el mismo ímpetu, con el mismo entusiasmo, sirviéndole al Señor. Al final Dios llama para diferentes lugares, diferentes formas, o para estar fuera o por estar dentro, pero siempre enfocados en la obra misionera. Y queremos que la obra de Dios siga creciendo. La iglesia evangélica ha sido de los que más ha crecido en España. Porque las personas están cansadas de la religión tradicional. Porque a veces las personas simplemente adoptan las cosas sin saber en lo que creen. No saben ni lo que creen. Es como uno, ¿verdad? Porque nosotros los que hemos nacido fuera, también muchos. ¿Cuántos nacieron, los que están aquí? ¿Cuántos nacieron en un hogar cristiano? A ver. Cristiano, evangélico. 1, 2, 3. 13. Y hogar cristiano medio regular todavía por allí. O sea, digamos que la mayoría, el 90 y pico % no nació en un lugar, amén, cristiano. No nació en un hogar así. Dios les alcanzó por alguien que les predicó. Alguien que les habló el mensaje de salvación. Dios usó a alguien. Una familia, un pastor, un predicador, un niño. Dios puede usar a cualquiera. Algún conocido. Para poder hablarte el mensaje de salvación. En un aire libre, en una iglesia. En cualquier lugar Dios puede usar el medio para llegar a tu corazón. Por lo tanto, usted está aquí, la mayoría de los que estamos aquí, fue gracias a que alguien nos llevó el mensaje de salvación. Alguien nos habló del Señor. Alguien nos llevó ese mensaje. ¿Por qué? Porque esa persona tenía su enfoque y su deseo de la obra misionera, que siga avanzando y que las personas se salvan. Amén. Entonces, todas las personas fueron esparcidas. Felipe se convirtió en ese misionero en Samaria, amén. La Biblia dice de manera casi forzada, amén. Y el deseo era siempre de la iglesia que hubiera nuevos lugares, amén, donde la palabra de Dios se establecía y había iglesias. En el libro de Hechos capítulo 11, versículo 20, Hechos capítulo 11, versículo 20, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, en Grecia, los que salieron de ese lugar, algunos predicaron a todas personas, porque algunos todavía tenían la mente cerradita. Ellos dijeron el evangelio solamente para los judíos. Pero luego hubieron algunos que dijeron, ¿cómo va a ser solamente para los judíos? Prediquemos a todos. Y los griegos empezaron a convertirse y se establecieron iglesias en Grecia. Porque cuando tiene uno hambre de la obra misionera, quiere ver el avance de la obra misionera. Cada vez que nosotros vamos de viaje allí a Almería, a Málaga, por ejemplo, cuando voy a Málaga veo ese hermoso pueblo de Lucena. Cuando vamos allí para Almería, también vemos a Guadix, Antequera, por allí. Hermosos pueblos donde no tenemos obra. Mi anhelo es que si algún día podemos ver establecidos, hermanos, muchas iglesias en muchos lugares donde la gente ame a Dios, busque a Dios, sirva a Dios con todo su corazón. Imagínense qué va a ser cuando la gente busque a Dios. Hermano, hubo un avivamiento grande por allí, si no recuerdo, por Suecia, donde cientos de personas se convirtieron. E incluso hubo una ciudad donde casi toda la ciudad, hermanos, se convirtió al Señor. Tuvieron que cerrar, hermanos,
por ejemplo, las discotecas los cerraron porque no tenían clientes. Los centros de prostitución los cerraron por completo. Amén. Y habían lugares, hermanos, tantos, amén, que donde frecuentaban personas, pero el evangelio llegó, donde la gente, hermanos, fue alcanzada por la palabra del Señor. Dios hizo algo maravilloso, y esos lugares donde eran, hermanos, centros de borrachera de la gente se convirtió en iglesias. Y ahí la gente adoraba y glorificaba al Señor. Un avivamiento que tocó esa nación y sacudió esa nación. Y Dios hace cosas cuando entra al corazón de las personas. Hubo un lugar en Guatemala donde toda la población casi, hermanos, era una población muy pobre, muy pobre. Hasta ahora no recuerdo bien el nombre, pero lo voy a buscar. Es una ciudad donde era muy pobre, pero toda la población decidió abrazar el evangelio. ¿Y por qué se conoció ese pueblo? Porque empezó a asombrar, porque las producciones que ellos daban eran diferentes a los demás. Dice que las zanahorias eran unas hermosas zanahorias, tomates, unas hermosas tomates. Y la gente decía, pero ¿por qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que el cultivo de esa ciudad, ¿saben?, es tan grande y tan hermoso? Y los productos son inmensos. ¿Qué es lo que pasó? Y había algo muy particular. Todos decían que allí en esa ciudad, allí en ese pueblo, si usted ve, casi todos, por no decir todos, adoran y glorifican al Señor. Y Dios bendijo la tierra de esas personas. Y Dios les sacó de esa necesidad, de la miseria donde estaban, bendiciendo esa tierra, fructificando, haciendo fértil esa tierra. Porque la Biblia dice que yo sanaré tu tierra, bendeciré esa tierra. Y lo hizo así, con esa ciudad. Y Dios puede hacerlo con todos nosotros. Porque Dios es un Dios que nos guarda, que nos guía. Yo recuerdo hace tiempo, viajé a un lugar, había un hermano muy fiel buscando a Dios, sirviendo a Dios. Y hubo una plaga tremenda, hermano, que afectó a las plataneras. Las cosechas se dañaron. Pero curiosamente, este hermano que era fiel y buscaba a Dios, todo su sembrío estaba intacto. Y le preguntaban, ¿y usted con qué ha fumigado? ¿Ha echado algo? Dice, yo no he echado nada. Lo único que sé es que Dios tuvo misericordia de mí y guardó mi sembrío. Y el vecino dañado, el otro vecino dañado. ¿Y dónde estaba él? Enterito todo. Porque Dios guardó. Hay ocasiones que no sucede lo mismo, pero Dios tiene la salida siempre. Pero en este caso Dios guardó. Entonces tenemos que tener esa disposición de ser de bendición. En el libro, ahí en Hechos, lo mismo, en capítulo 22, más adelante seguimos, capítulo 11, versículo 22, dice, llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese a Antioquía, amén, a ese lugar. Entonces la iglesia misionera debe estar, hermanos, dispuesta también a ser de bendición, amén, dejar un legado, amén, para los nuevos creyentes, dejar ese legado, esa noticia. Enviaron a Bernabé, esté dispuesto a bendecir a otros también con sus obreros, amén, bendecir. Porque va a haber hermanos lindos en la iglesia local, va a haber hermanos que son usados, lindos, maravillosos en el Señor, con muchos talentos, pero cuando requiere la obra de Dios y cuando Dios quiere disponer de ellos, gloria a Dios, oramos y que el Señor los use. Oramos y que el Señor haga esa obra linda, hermano. Porque ante la necesidad, que Dios los use, que Dios se encargue de obrar. Ningún hombre, ningún pastor puede ser, no, aquí, no. Ni tampoco debe sentirse inferior si Dios empieza a usar a otra vida más que a uno. Yo me gozo cuando Dios empieza a usar a alguien más. Cuando Dios, a mí veo esa pasión, ese entusiasmo por otros, gloria a Dios. Y eso debe ser el sentir de todos. No puedes sentirte, hay personas como que se sienten que como le va a desplazar. No, gloria a Dios. Alégrate. Si hay un músico que está tocando usted la batería, Dios levanta a uno que usted le da 1000 vueltas, gloria a Dios que lo use. Si alguien está tocando la guitarra y Dios usa a alguien, hermanos, también con una unción linda, gloria a Dios que los use y gózate. No sientas, bueno, ¿ahora qué? No, gózate. Anímale más bien, porque aquí no es competencia.
Aquí es para honrarle al Señor y glorificarle al Señor. Y Dios va a levantar, ahí hay una generación de jóvenes, de niños que Dios va a darle talentos y capacidades y los va a usar. Y gloria a Dios por ellos. Aquí no estamos por puestos, estamos porque amamos al Señor. Porque Él nos ama, nos salvó y estamos dispuestos a llevar el mensaje de salvación. Amén. Entonces, hermano, también una iglesia misionera está dispuesto a ser de bendición, no solamente en una situación, hermano, de bendecir espiritualmente, sino también está dispuesto a ser de bendición cuando, amén, hay una necesidad en otros campos. Hemos estado trabajando en Córdoba. Hermanos estuvieron dispuestos a trabajar e ir a ayudar allí. Fueron de bendición, ofreciendo su fuerza, ofreciendo su economía. Ayudaron a los hermanos allí. Es la obra misionera. Hemos estado trabajando en Málaga. Hermanos se dispusieron. Vamos a estar allí. Trabajaron. Y Dios, hermanos, los recompense cada esfuerzo. Ahora viene Almería. ¿Cuántos van a estar allí? Si Dios lo permite, la próxima semana firmamos el contrato. Y ya tenemos el obrero allí. Gloria a Dios. Y Dios nos ayudó también a consolidar y tener allí un fondo para poder enfrentar todos estos gastos y poder entrar con fuerza en el nombre de Jesús. Porque hay muchas personas que necesitan de Dios en esa ciudad. ¿Vale? Ya han sido enviados los obreros. Hoy comienza su primer culto y a partir de hoy todos los domingos. Y ahora, este trabajo lo hicimos nosotros, con ayuda de muchos hermanos. No de un mes, sino estuviéramos varios años. Hubo un esfuerzo, hermano. Y muchas veces hubiera gustado quedarme un poquito, sí. Pero sin embargo, mucho esfuerzo allí. Horas, inversión de tiempo, dinero, esforzándonos para que la obra de Dios se establezca. Allí con los hermanos, allí con un hogar que se nos abrió. Luego la otra persona que estaba no fue al final, se quedó con un hogarcito. Siempre hay alguien perseverante, como el hermano Wilson, que estuvo allí siempre. El hermano Wilson de Almería estuvo allí. Se movió aquí en otro sitio, estuvo allí. Se esforzó. Y con los hermanos, esa puertita que se abrió, trabajamos. Y están gozosos. Y ahora que hemos empezado, ya han empezado a salir unos cuantos ya. Hay un grupo hermoso, hermano, que Dios está haciendo. Hay niños, hermano, ya que hay como 10 por ahí ya. Dios es un Dios glorioso y yo me gozo. Porque sabemos que todo ese trabajo, al final, está Dios bendiciéndole para la gloria del Señor. Y no hemos empezado. Ahora cuando se abra ese local, Dios va a empezar, hermanos, a obrar. Mucho más todavía de lo que Dios ha ido haciendo en todo este tiempo. Pero ahora tenemos que trabajar, tenemos que estar allí, tenemos que esforzarnos. Sabemos que Dios al final no tiene deudores. Lo hacemos para el Señor. Y yo he visto la mano de Dios. Nos hemos esforzado, hemos invertido muchas cosas para el Señor. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Nos ha ayudado. Eso no quiere decir que no hemos pasado momentos de dificultad. Pero en medio de la dificultad siempre Dios nos ha dado la salida. Dios siempre ha estado allí. He visto su mano poderosa guiando. Entonces, tenemos que ser de bendición de ese modo. Y también, mire, en Hechos capítulo 11, allí más adelante en el versículo 27, hay una situación. Al 30 dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinó enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual lo hicieron efectivo enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Entonces esa región empezó a pasar una hambruna grande. Amén. Y ellos dijeron: mira, nuestros hermanos están pasando una hambruna grande. Son nuestros hermanos. Vamos a esforzarnos y vamos a hacer de bendición también a ellos. Y empezaron, hermanos, a llevar bendiciones y algunas provisiones para bendecir a la iglesia allí donde se encontraba en ese lugar, a esa iglesia. Porque el que tiene, hermanos, esa visión misionera también se preocupa también de todos estos asuntos, diciendo: no estás solo, aquí están tus hermanos y vamos a salir adelante. Esa es la confianza que tenemos en el Señor.
Yo me gocé cuando pasó el momento de la Dana. Ven, los hermanos allí de la obra, a nombre de la obra, los hermanos de Valencia se movieron con palas y picos para quitar todo el barro y el lodo. Y un hombre dijo por allí, que le dijo, aquí nadie nos ha venido a ayudar. Eso está en el periódico, amén. Nadie nos ha venido a ayudar. Y llegaron un grupo de personas, dice que pertenecían a una iglesia del movimiento misionero, y vinieron ahí con palas y dijo, les ayudo. Le dijeron, y ellos aparecieron y han trabajado y no han parado de trabajar hasta ahora. Eso hace la iglesia del Señor. Y si hubiera algo aquí en esta situación, nosotros tenemos que unirnos. Vamos como iglesia. Porque la iglesia está llamado a eso. Está llamada a ser de bendición. Y yo me gocé allí con los hermanos y sacaron el periódico la foto de los hermanos ahí ayudando con las palas, embarrados. Y todos también los que hicimos un esfuerzo para poder ser de bendición a esos lugares. Porque hay momentos de adversidad, de situaciones difíciles. Pero la iglesia, cuando tiene la visión misionera, sigue pensando en el avance de la obra. Y finalmente, la iglesia misionera se goza de los reportes y de las victorias. En el libro de Hechos capítulo 14, versículo 27 y 28, dice la Biblia: y habiendo llegado y reunido a las iglesias, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. O sea, después de todo ese recorrido del primer viaje misionero, ellos empezaron a contar el testimonio. Mira, estuvimos allí, estuvimos al otro lado, las personas se salvaron, hubieron sanidades, hubieron un grupo aquí, otros hermanos que aceptaron aquí, tenemos ya un campo aquí, tenemos una iglesia aquí, tenemos otra iglesia allí. Dios está haciendo maravillas y toda la iglesia, hermanos, contenta. Porque habían hermanos que habían ido, pero hay otros que no habían ido, pero estaban respaldando con sus oraciones. Estaban clamando, diciendo, aquellos que han sido enviados, Señor, bendícelos, respáldalos. Aquí nosotros tenemos cercano a nuestros hermanos Diego y Carol, y tenemos que estar orando, Señor, respáldalo, Señor, úsalo, traiga a las personas que cada día conozcan, dale de nuevo a nuestro hermano allí para que predique, para que las almas se conviertan, a nuestro hermano Elías, su esposa, úsalo, Señor, allí, abre puertas. Tenemos que estar orando por ellos, para que Dios les ayude. Y no solo eso, hermanos, y también nosotros vamos a estar atentos a esas necesidades, porque muchos van a dar con su fuerza, otros van a invertir su fuerza, otros no, pero dicen, yo puedo ofrendar, no puedo, pero puedo ofrendarles. Estuvimos trabajando allí en Córdoba, hay hermanos que no podían, pero hermanas que dijeron, nosotros sí podemos cocinarle el almuerzo. Y dijimos, gloria a Dios, sea almuercito calientito, qué rico, ¿verdad? Y estábamos trabajando y venía el almuerzo. Amén. Un grupo trabajando allí, otro grupo de hermanas cocinando. Dios bendiga a esa disposición y ese esfuerzo. Así se hace la obra misionera. De diferente manera. Si queremos trabajar la obra misionera, siempre hay lugar para aquel que quiere trabajar. Siempre hay lugar para aquellos que quieren extender, hermanos, el evangelio de salvación. Siempre. Y Dios quiere contar con nosotros, hermanos. El evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y Dios nos ha puesto en esta nación. ¿Y sabes por qué está aquí el Señor? ¿Por qué está aquí usted? Porque Dios quiere hacer algo con su vida. Dios quiere que seas de bendición a tu familia cercana y más allá de tu familia. Dios quiere que seas de bendición. Dios te ha traído aquí porque Dios quiere que cada día te formes para conocer más de la palabra de Dios. Para que cuando cualquiera demande alguna cosa, amén, de tu fe, que puedas argumentarlo, que puedas defenderlo con los principios de la palabra del Señor, puedas estar preparado, puedas estar formado, puedas ser una persona, hermanos, de bendición para muchos. Dios quiere eso de cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a su pueblo. Dios le ama a usted, porque Dios se goza cuando la Biblia dice, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos.
¿Y por qué no la iglesia estemos llamados a que haya una fiesta constante en los cielos? Aquí pueda decir el Señor, Dios está haciendo algo lindo allí en la zona sur, en la zona de Andalucía, en la zona 6. Dios está haciendo algo lindo. Nos vamos a gozar porque eso es para mí un gozo. Ver que las almas se salven. Ver, hermanos, que las vidas son alcanzadas. Ver que el pecador es transformado. Ver que matrimonios destruidos, Dios los restaura. Ver que aquel drogadicto se haya restaurado. Y para mí es un gozo grande ver para aquel criminal es transformado por el poder de Dios, ver que para aquella persona que estaba en las drogas es transformado por el poder de Dios, esa persona que era violenta, un mal carácter, es transformado por el poder de Dios. Eso es un gozo, es una bendición. Eso es la mejor gratificación que nosotros tenemos cuando llevamos el mensaje de salvación. Es algo lindo ver todo eso. Y no hay nada más grande que algún día alguien pueda decir, yo conozco al Señor gracias a que esa persona me habló del Señor. Hace un tiempo fui a predicar a un sitio donde había predicado hace años atrás. Prediqué ese día, me terminé, estaba saludando a unos hermanos y un hermano me dice, ¿se acuerda de mí? Y esa es una palabra muy... Uno conoce tanta gente y a veces uno no se acuerda de muchos. Y yo le digo, pues sinceramente no me acuerdo. Dice, usted vino hace mucho tiempo, usted me predicó la palabra. Yo estaba pasando por un momento difícil, pero ese día Dios tocó mi corazón, entregué mi vida al Señor. Recuerdo porque cuando usted predicó, yo dije, yo quiero recibir a Jesús. Hoy mi vida es completamente diferente. Mira mi esposa, es mi esposa, mira mis hijos. Dios ha hecho una nueva vida conmigo. Desde ese momento yo estoy sirviéndole al Señor. Desde ese momento yo le estoy buscando al Señor. Quizás yo no me acordaba de su nombre, pero él sí recordaba el momento cuando se encontró con Jesús. Así, cuando te conviertes en el canal de bendición, hay personas, amén, que van a agradecer y van a decir gracias por ese hombre, por esa mujer que me llevó el mensaje, que me llevó la palabra. Llegó un día y me habló. Y quizás nosotros nos fuimos incluso sin pensar que había tanto fruto. Y luego te vas a dar cuenta que Dios es el que hace la obra allí. Y esa persona agradecida, yo dije, gloria a Dios, Señor. Mereció la pena. Porque a veces cuando hemos estado predicando en lugares no ha sido sencillo. Porque ahí en la obra misionera yo he dormido literalmente como en una vereda sentado con mi mochila delante. Y hay un gozo de parte de Dios por las almas, pero humanamente a veces te empiezas a sentir solo. He dormido en paja del sauce, las hojas allí, he dormido en el suelo. Incluso en lugares de mucho frío me he metido en un saco y para que no me dé más frío me he puesto un saco por encima, como una cápsula de esas de pastilla. Y así he estado. Para poder llevar el mensaje a algunos hermanos, llevar el mensaje de salvación en lugares tan sencillos y tan pobres y en lugares tan estables y tan bendecidos también, y lugares donde uno lleva el mensaje y se alegra luego cuando ve ese fruto, cuando ve que las personas se acercan al Señor. La obra misionera tiene todas esas situaciones, pero qué lindo es sentir el respaldo de la iglesia. Porque en el momento de la soledad del misionero es lindo ver que hay alguien que está orando, que alguien está pidiendo, que alguien pueda acercarse algún momento y te pueda quizás poner su mano en su hombro y decirte, estoy orando por ti, estoy orando por ti. Momentos de dificultad, momentos donde no se tenía ni para comer mucho. Y a veces uno caminaba y no podía llevarse una autocaravana. Teníamos que caminar horas, me ha tocado caminar horas, 7, 8 horas caminando para llegar a un poblado. Me ha tocado comer varios días la misma cosa y tomar de eso y dar a otras personas incluso. Ahí es la fe, lo que Dios va a obrar. Es verdad, una cosa es que las personas pueden decir yo vivo por fe. Y puede ser en una ciudad así, pero cuando realmente ves la fe y la obra de Dios, es allí, cuando estás a solas. Incluso cuando ni siquiera ves vecinos, estás en medio del monte.
Cuando vas caminando lejos y confías en Dios, solamente Dios obrando, solamente Dios poniendo su mano allí. Solamente Dios poniendo su mano poderosa. Y Dios conoce todo el trabajo que haces. Y quizás esto lo menciono y muchos ni siquiera lo sabían, otros, algunos sí, que alguna vez lo he referido. Pero no se trata de que alguien lo sepa, se trata de que Dios sepa tu camino, tu esfuerzo, tu compromiso con la obra misionera, con la obra del Señor. Y en medio de peligros, sé que Él me ha guardado. En medio de peligros, he estado predicando en algunos lugares donde los guerrilleros entraron al siguiente día. Y Dios me guardó, me sacó un día antes, porque esto podía ser en ese mismo día. Y lugares para cruzar, ni siquiera teníamos o tenía una barquita. Hay lugares que íbamos con una barquita, pero hay lugares donde uno tenía que ir nadando o haciendo pie, con la ropa arriba. Amén. Pasas al otro lado, te vuelves a poner la ropa para llevar el mensaje de salvación. Donde tus pies se cansan, donde en una oportunidad incluso en mis pies, recuerdo que habían hecho un nido como unos bichos. Yo sentía que me picaba nada más. Pero cuando alguien me dijo, no, ahí dentro hay un nido, y cuando saqué un nido así de grande, dejó agujereado mi pie. Y donde toca horas de caminar, llevar ese mensaje. Y a veces tener lo básico. Pero Dios ha sido fiel, Dios ha sido el que nos ha guardado. Dios ha sido obrando, Dios ha sido guiando allí. Dios ha sido tratando con nosotros y formándonos. Porque a veces todo el proceso, si alguien ha llegado a un lugar, es porque Dios ha tenido un proceso y ha ido formando. Y todo eso ha nacido a raíz del amor por la obra misionera. De querer que alguien conozca del Señor. De querer que alguien, hermanos, reciba a Jesús en su corazón. Y a pesar de estas situaciones que le he contado de dificultad, también he visto la gloria de Dios. He visto enfermos sanarse, al pecador convertirse. He visto a las personas, hermanos, siendo transformadas por el poder de Dios. Personas que eran imposibles, que era un problema para la sociedad, convertidos, hermanos, en hijos del Señor. Y esto es algo que nos llena y es algo que nos ayuda a nosotros. No importa las horas que hay que caminar, no importa las situaciones. Ahora, ese tiempo fue horas de caminar, ahora no, ahora a veces son horas de conducir. Ahora son madrugadas que hay que llegar. Es diferente, la situación es diferente, pero seguimos confiando y sirviendo al Señor. Y pedimos que Dios nos guarde, ¿verdad? Cuando hay cansancio. Y me llamaba la atención que uno de los consejos que la semana pasada me daban es que descanse más. Que descanse más. Y esa persona que ha puesto que descanse más, posiblemente es una persona que conoce de cerca el trabajo. Que conoce. Pero el que no conoce, pues no lo entiende. Pero el que conoce, sí puedo decir que descanse. Porque hacemos este trabajo. Por eso decimos que el ministerio pastoral no es todos los cultos, simplemente. Es más, y algunas cosas que también tenemos que enfrentar. Por eso es necesario que la iglesia tenga un enfoque misionero. Que piense de que hay muchas personas necesitadas de Dios. Hay muchas personas que necesitan esa paz en su corazón, la paz que Dios da, esa paz que viene de lo alto y esa paz incomparable. Por lo tanto, hermanos, no perdamos el enfoque. Existimos como iglesia para que otras personas sean bendecidas y sean salvadas por el poder de Dios y que ellos puedan, hermanos, tener también el perdón de pecados para su vida y que ellos también puedan seguir la gran comisión de alcanzar a otros para el Señor. Vamos a orar en esta hora, hermanos. Pónganse en pie en esta hora.